Entró a la sala del tribunal solo como la hija de una empleada doméstica, pero salió con el poder de destruir un plan de $500 millones. En una sala de audiencias silenciosa, un hombre poderoso se rió. ¿Qué podría hacerme la hija de una empleada doméstica? El juez Harrison Croft se burló con la voz rezumando arrogancia, pero aquella risa, destinada a menospreciar, algún día resonaría como la primera grieta en su imperio. Con apenas 13 años, Abigail Peterson fue desestimada como invisible. Sin embargo, detrás de sus tranquilos ojos azules, ardían las lecciones de su difunto abuelo. Nunca dejes que un matón gane solo porque es más grande. Busca la jugada que él no ve venir. Lo que comenzó como una lucha para defender a su madre, destaparía algo mucho más oscuro. Un esquema de fraude de $500 millones que alcanzaba los más altos salones del poder. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica se enfrentó a un juez y lo cambió todo. Antes de entrar en materia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos a la historia. El poderoso juez solo veía a la hija de una empleada doméstica. Nunca imaginó que ella sería su caída. Abigail, Abby Peterson, de 13 años, luchaba por calmar el temblor en sus manos. Su madre, consumiéndose por la enfermedad y las deudas, acababa de ser descartada por el mismo hombre que tenía a su ciudad en un puño. El silencio en el despacho del juez Harrison Croft era una cosa pesada y costosa. Solo lo rompían el suave tic-tac de un reloj de péndulo en la esquina y el sonido rítmico de Eleanor Peterson puliendo el escritorio de caoba. Eleanor se movía con una gracia ejercitada, sus gestos económicos y silenciosos. Había trabajado en esa casa durante 15 años. Conocía cada crujido de las tablas del piso, cada sombra que el sol de la tarde proyectaba sobre la alfombra persa. Y también conocía al hombre que era dueño de todo aquello. Su hija, Abigail, estaba sentada en silencio en un taburete cerca de las estanterías, con un libro grueso abierto en el regazo. Su cabello rubio le caía sobre el rostro, ocultando su intensa concentración. A los 13, Abby era una criatura de observación silenciosa. Mientras otras chicas de su edad se preocupaban por amistades y bailes escolares, Abby encontraba consuelo en el mundo ordenado de los libros. Le gustaban especialmente los de la biblioteca del juez. Estaban llenos de historia, derecho y estrategia, y le parecían importantes. La tos de su madre, un sonido seco y traqueteante, arrancó a Abby de la lectura. Eleanor se apoyó en el escritorio para recuperar el aliento, con un velo pálido de sudor en la frente. Las facturas médicas se amontonaban en la mesa de la cocina en casa, una montaña de papeles que crecía cada semana. Eleanor trabajaba todas las horas posibles, pero su enfermedad era un ladrón cruel que le robaba las fuerzas día tras día. «Mamá, deberías sentarte», susurró Abby. Eleanor esbozó una sonrisa débil pero tranquilizadora. «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada». Volvió a tomar el paño de pulir, pero antes de que pudiera reanudar, las pesadas puertas del despacho se abrieron de par en par, y el juez Harrison Croft entró en la habitación. Era un hombre hecho de ángulos afilados y autoridad fría. Su cabello plateado estaba peinado a la perfección, y su traje a medida parecía una extensión de su postura rígida. Sus ojos, del color de un cielo invernal, recorrieron la sala y se posaron en Eleanor. No reconoció a Abby. En su mundo, niñas como ella eran invisibles, como el mobiliario. «Eleanor», dijo con voz cortante y sin calidez, «necesitamos hablar». Eleanor se irguió, las manos aferradas al paño. «Sí, juez Croft». Él caminó hasta su escritorio y se colocó detrás, apoyando las manos sobre el brillo que ella acababa de dejar. Era una pose de poder, de las que Abby había leído. Se estaba erigiendo en rey de su castillo. «Tu rendimiento ha decaído últimamente», afirmó. No fue una acusación, fue un veredicto. Polvo en la repisa, una mancha en la ventana del salón.
No es aceptable. El rostro de Eleanor, ya pálido, perdió aún otro matiz de color. Le lo siento mucho, señor. Me he sentido algo indispuesta. No volverá a ocurrir. El juez recogió una mota invisible de su escritorio, la examinó y luego la sacudió con desdén. Ese es el problema, Eleanor. Volverán a ocurrir. Tu condición se está convirtiendo en un pasivo. Pronunció la palabra condición, como si fuera un defecto de carácter, algo elegido por ella. Abby sintió un nudo frío apretarse en el estómago. Cerró el libro con los nudillos blancos. Sabía lo que venía. Me temo que tengo que despedirte, dijo el juez. Ya no se requieren tus servicios. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, brutales y definitivas. Eleanor se tambaleó levemente, llevándose la mano a la boca. Pero he trabajado para usted durante 15 años. Mi esposo, antes de fallecer, era su jardinero. Este trabajo es todo lo que tenemos. Los negocios son los negocios, Eleanor, dijo el juez con un tono que sugería que la conversación había terminado. Abrió un cajón y sacó un pequeño sobre. Esto cubrirá tu última semana. Por favor, recoge tus cosas y sal por tu cuenta. Las lágrimas brotaron en los ojos de Eleanor mientras tomaba el sobre. Su mano temblaba. Por favor, juez Croft, mis facturas médicas. No sé qué haremos. El juez finalmente miró a Abby, con una expresión de pura molestia. Ese no es mi problema. No soy una caridad. Les dio la espalda, una clara señal de despido. Abby se deslizó del taburete, el corazón golpeando contra sus costillas, pero la voz de su abuelo resonaba en su mente. Arthur Peterson había sido un veterano de guerra condecorado, un hombre de fuerza silenciosa y principios inquebrantables. Le había enseñado a Abby a jugar ajedrez, a ver todo el tablero. Nunca dejes que un matón gane solo porque es más grande, solía decir. Busca la jugada que él no ve venir. Caminó hacia adelante hasta quedar de pie junto a su madre. Su voz, cuando habló, fue firme y clara, cortando el pesado silencio. Usted no puede hacer esto, dijo. El juez Croft se giró lentamente, una ceja arqueada con leve diversión. Miró a la pequeña niña rubia como si fuera un insecto curioso. ¿Y quién eres tú para decirme lo que puedo y no puedo hacer en mi propia casa? La está despidiendo sin causa, respondió Abby, con la mirada fija en la suya. Había leído las leyes laborales estatales en un libro de esa misma biblioteca. Ella tiene un historial perfecto. Le debe una indemnización, no solo una semana de salario. Una risita baja escapó de los labios del juez. Era un sonido seco y condescendiente. ¿Ah, sí? Una erudita legal de 13 años en mi despacho. ¡Qué encantador! Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un gruñido bajo e intimidante. Lleva a tu madre y vete. No me hagas llamar a seguridad. Eleanor tiró suavemente del brazo de Abby. Abby, por favor, vámonos. Pero Abby no se movió. Mantuvo la mirada del poderoso juez. Esto no ha terminado, dijo, con una convicción mucho más antigua que sus años. El juez Croft volvió a reír, esta vez con un estruendo completo. Sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo. Oh, te aseguro, dijo, señalando hacia la puerta, que sí lo está. Cuando salieron de la gran casa por última vez, el peso de la risa del juez la siguió. Él veía a una criada y a su hija, un problema fácilmente descartable. No podía ver la mente trabajando detrás de los decididos ojos azules de Abby. No podía ver la memoria de un soldado que enseñó a su nieta a luchar. Y ciertamente, no podía ver la cadena de acontecimientos que acababa de poner en marcha. Una cadena que desmoronaría todo su mundo. La batalla apenas comenzaba. De regreso en su pequeño apartamento de 2 habitaciones, la realidad de su situación se hizo presente. El aire, usualmente lleno del aroma de la suave cocina de Eleanor, estaba denso de desesperanza. El sobre del juez yacía sobre la mesa, un recordatorio blanco y cruel de su humillación. Contenía menos de $400. La renta vencía en 2 semanas.
Un nuevo montón de facturas médicas había llegado por correo, exigiendo el pago de tratamientos que apenas mantenían a Eleanor en pie. Eleanor se sentó a la mesa de la cocina, la cabeza entre las manos. No lloraba, lo cual era peor. Era una pena silenciosa y vacía. «¿Qué vamos a hacer, Abby?», susurró con voz áspera. «Nadie me contratará cuando vean lo enferma que estoy». Abby se puso a su lado y colocó una pequeña mano en el hombro de su madre. Sintió una oleada de amor feroz y protector. Su madre siempre había sido la fuerte, la que trabajaba hasta el cansancio para sostenerlas tras la muerte de su esposo. Ahora era el turno de Abby de ser fuerte. «Vamos a luchar», dijo simplemente. Eleanor levantó la vista con ojos cansados. «¿Luchar contra quién?» «Contra él, mamá. Él es un juez. Él es la ley. ¿Qué podemos hacer nosotras?» «Él solo es un hombre», respondió Abby con voz firme. «Y rompió las reglas. Voy a hacer que las arregle». Durante los días siguientes, Abby se convirtió en un torbellino de energía enfocada. Pasó horas en la biblioteca pública usando sus computadoras para investigar los procedimientos de los tribunales de reclamos menores. La bibliotecaria, una mujer amable llamada señora Gable, la observaba con curiosidad. Veía a una niña devorando textos legales que harían girar la cabeza a cualquier estudiante de derecho. ¿Trabajando en un proyecto escolar?, preguntó la señora Gable una tarde, colocando un vaso de agua en la mesa de Abby. «Algo así», respondió Abby, sin apartar la vista de la pantalla. Estaba leyendo sobre plazos de presentación y entrega de pruebas. Reunió meticulosamente cada pieza del historial laboral de su madre. Recibos de sueldo que mostraban 15 años de servicio leal. Antiguas evaluaciones de desempeño firmadas por el propio juez Croft, llenas de elogios a la diligencia y honestidad de su madre. Incluso una pequeña foto enmarcada de su padre junto al juez en un picnic de la empresa años atrás, ambos sonriendo, un relicario de otra vida. Cuando tuvo todo organizado en una carpeta prolija, se acercó a su madre. «Mamá, necesito que firmes esto», dijo, extendiendo un formulario de presentación ante el Tribunal de Reclamos Menores. Eleanor lo miró, con los ojos abiertos por una mezcla de miedo y asombro. «Abby, ¿estás segura de esto? ¿Y si lo enfadamos más?» «Es un abusador, mamá», dijo Abby repitiendo las palabras de su abuelo. «Los abusadores cuentan con que tengas miedo. Tenemos que demostrarle que no lo tenemos». Con vacilación, Eleanor tomó la pluma y firmó su nombre. Una semana después, se entregó una citación al juez Harrison Croft. El aviso le informaba que estaba siendo demandado en el Tribunal de Reclamos Menores por su exempleada doméstica, Eleanor Peterson, por despido injustificado y falta de pago de indemnización. La noticia de la demanda se propagó por los círculos sociales del juez. Se veía como una broma, una empleada demandando a un poderoso juez federal. La osadía resultaba risible. El propio Croft lo trató como una molestia menor, un mosquito que debía aplastarse. Contrató a un abogado, un hombre astuto llamado señor Davis, para manejar el asunto. El juez ni siquiera planeaba presentarse, estaba por debajo de él. Llegó el día de la audiencia. La sala de reclamos menores era un lugar insípido e impersonal, con paredes beige y bancos de madera gastados. Olía vagamente a café rancio y ansiedad. Eleanor se sentó junto a Abby en la mesa de los demandantes. Llevaba su mejor vestido de iglesia y apretaba tanto el bolso que los nudillos se le pusieron blancos. Se veía pequeña y frágil bajo las luces fluorescentes. Abby, en cambio, era la imagen de la concentración tranquila. Vestía un sencillo vestido azul, con el cabello rubio recogido en una coleta ordenada. Tenía su carpeta de documentos perfectamente dispuesta frente a ella. Parecía una niña jugando a disfrazarse de abogada, pero en sus ojos había la seriedad de una letrada experimentada. La mesa de la defensa estaba ocupada por el señor Davis. Era un hombre que destilaba una confianza engreída. Miraba constantemente a Abby con una sonrisa burlona, sacudiendo levemente la cabeza, como si no pudiera creer lo absurdo de todo aquello. Entró el juez a cargo.
Era un hombre mayor llamado juez Miles Thompson. Se veía cansado, pero justo. Leyó el expediente y luego miró por encima de sus gafas a las dos mesas. Caso número 34B. Peterson contra Croft, anunció. ¿Está presente la demandante, Eleanor Peterson? Eleanor se puso de pie con piernas temblorosas. Sí, su señoría. ¿Y está presente el demandado Harrison Croft? El señor Davis se levantó. Su señoría, soy Marcus Davis. Represento al juez Croft. Mi cliente tenía un asunto judicial urgente y no pudo asistir. El juez Thompson frunció el ceño, claramente poco impresionado. Ya veo. ¿Y quién hablará en nombre de la demandante? Abby se levantó. Yo lo haré, su señoría. Un murmullo recorrió la pequeña galería de espectadores. El señor Davis soltó una carcajada breve e incrédula. El juez Thompson la miró fijamente. ¿Y tú eres? Soy Abigail Peterson, su señoría. Soy la hija de la demandante. El juez se inclinó hacia adelante, con una expresión de confusión e impaciencia. Jovencita, esto es un tribunal de justicia, no una obra escolar. No puedes representar a tu madre. Eres una niña. Con el debido respeto, su señoría, dijo Abby con voz clara y firme. Las reglas del Tribunal de Reclamos Menores en este estado permiten que una persona sea representada por un miembro de la familia con el permiso del tribunal, especialmente en casos de dificultad. Mi madre está enferma y bajo gran presión. Yo he preparado el caso. Habló con tal autoridad que el juez Thompson quedó momentáneamente desconcertado. Miró a Eleanor, quien asintió tímidamente. ¿Es este su deseo, señora Peterson? Sí, su señoría, susurró Eleanor. El juez suspiró frotándose las sienes. Esto es muy irregular, pero lo permitiré por ahora. Proceda, señorita Peterson, exponga su caso. El señor Davis seguía sonriendo con suficiencia. Aquello iba a ser aún más divertido de lo que había pensado. Abby respiró hondo. Gracias, su señoría. Mi madre, Eleanor Peterson, fue empleada como ama de llaves por el juez Harrison Croft durante 15 años. En todo ese tiempo, nunca recibió una sola queja sobre su trabajo. Tenemos copias de sus evaluaciones de desempeño que lo prueban. Deslizó un conjunto de documentos sobre la mesa. El día 14 del mes pasado, el juez Croft despidió a mi madre sin previo aviso. Alegó que su rendimiento estaba decayendo. Le dio una semana de pago y le dijo que se fuera. Según la ley estatal, un empleado con su antigüedad, despedido sin causa documentada, tiene derecho a indemnización. Solicitamos al tribunal que otorgue a mi madre la indemnización que se le debe, que equivale a 15 semanas de salario. Expuso su caso con hechos simples e innegables. Fue clara, concisa y profesional. La sonrisa del señor Davis comenzó a desvanecerse ligeramente. Cuando terminó, el juez Thompson se volvió hacia la defensa. Señor Davis, su respuesta. El abogado se puso de pie, enderezando su corbata. Su señoría, aunque mi cliente aprecia los años de servicio de la señora Peterson, su despido no fue sin causa. De hecho, estuvo más que justificado. Hizo una pausa para dar efecto dramático. Mi cliente, el juez Croft, despidió a la señora Peterson porque ella le estaba robando. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Eleanor se puso blanco de sorpresa. «¡Eso no es cierto!», exclamó. «¡Silencio!», ordenó el juez Thompson, golpeando con el mazo. El corazón de Abby latía con fuerza, pero mantuvo el rostro neutral. Era una jugada que no había anticipado. Una mentira tan descarada, tan cruel, continuó el señor Davis con voz impregnada de falsa compasión. Mi cliente se mostró reacio a mencionar esto para proteger a la señora Peterson de cargos criminales. Es un hombre compasivo, pero ya que ella lo ha forzado con esta demanda frívola, la verdad debe ser dicha. Abrió su maletín y sacó una fotografía brillante. «Tenemos pruebas», dijo, colocando la foto en la mesa de evidencias. Esta es una captura de la cámara de seguridad del día del despido. Muestra claramente a la señora Peterson deslizando un abrecartas de plata del escritorio de mi cliente hacia el bolsillo de su delantal.
El juez Thompson examinó la fotografía y, en efecto, parecía mostrar lo que afirmaba Davis. Miró a Eleanor con una expresión endurecida. «Señora Peterson, ¿es esto cierto?» «No, nunca», sollozó Eleanor, perdiendo la compostura. «Jamás robé nada en mi vida». El señor Davis miró a Abby con un destello triunfante en los ojos. Había ganado. Una fotografía no miente. La hija de la criada había caído en su trampa. Pero Abby no miraba a su madre ni al juez. Observaba la foto. Su mente, entrenada por años de observación y las lecciones de su abuelo, corría a toda velocidad. Vio todo el tablero y detectó el detalle mínimo que Davis y el juez Croft habían pasado por alto, el que probaría que todo era una mentira. Se levantó. «Su señoría, ¿puedo acercarme a la evidencia?» El juez asintió y Abby tomó la foto. Mientras sentía la mirada engreída de Davis esperando que se derrumbara, levantó la imagen y dijo: «Usted afirmó que esta foto fue tomada el día que despidieron a mi madre, ¿correcto?» «Así es», respondió Davis. «¿Y a qué hora fue despedida?» «A las 3:00 de la tarde», contestó él. Abby señaló el reloj de péndulo en el fondo de la imagen. «Entonces, ¿puede explicar por qué este reloj marca las 9:00 de la mañana?» La sala quedó en silencio. La sonrisa de Davis se borró, sustituida por la confusión. No tuvo respuesta. Abby apuntó a otro detalle. «¿Y puede explicar por qué el calendario digital en el escritorio, que siempre está encendido, muestra la fecha de la semana anterior al despido de mi madre?» El silencio se volvió ensordecedor. Todos los ojos estaban en Abby. Ya no era una niña jugando a ser abogada. Era una guerrera que había encontrado la debilidad del enemigo. «Esta foto es falsa, su señoría. Fue creada para arruinar el nombre de mi madre y puedo probarlo». La marea de la batalla acababa de cambiar, y el juez Croft no tenía idea de que la guerra apenas comenzaba. Davis balbuceó: «Eso es absurdo. Un truco de la luz, el ángulo». El juez lo silenció con una mirada aguda. «Tráigame esa evidencia», ordenó al alguacil. El juez examinó la foto detenidamente, miró el reloj y el calendario digital, y luego alzó la vista hacia Davis con el peso de un glaciar. «Señor Davis, como oficial de este tribunal, usted sabe cuáles son las sanciones por presentar pruebas falsificadas, ¿verdad?» El rostro del abogado se volvió pálido. La arrogancia se evaporó, y quedó solo el pánico de un hombre viendo su carrera desmoronarse. «Su señoría, mi cliente me entregó esto. Me aseguraron su autenticidad». «¿Lo aseguraron?», repitió el juez con incredulidad. «¿Y consideró adecuado acusar a una mujer de robo basándose en una fotografía que ni siquiera se molestó en examinar debidamente?» Abby permaneció erguida, aunque las piernas le temblaban. Sintió la mano de su madre tomar la suya en un apretón agradecido. «Este tribunal», tronó el juez Thompson, «no tolera ser engañado. El único crimen cometido aquí fue la creación de esta fotografía fraudulenta». Dirigió su atención a Abby. «Señorita Peterson, la reclamación de su madre por indemnización se concede en su totalidad. Además, otorgo una suma adicional por daños punitivos, dadas las acciones maliciosas y difamatorias del acusado hoy aquí». Golpeó el mazo con un estruendo que resonó por toda la sala. «Esta audiencia ha concluido». Las lágrimas de alivio corrieron por el rostro de Eleanor. Abrazó fuertemente a Abby, enterrando el rostro en el cabello rubio de su hija. «Lo lograste», susurró. «Oh, Abby, lo lograste». Al salir, un señor Davis, sacudido y furioso, las acorraló en el pasillo. «¿Crees que eres lista, verdad, niña?», siseó, el rostro contorsionado en una mueca horrible. «Acabas de hacerte un enemigo muy poderoso. Esto no ha terminado». Abby sostuvo su mirada sin pestañear. «Dígale a su jefe que pague a mi madre lo que le debe», dijo, con voz fría como el acero. «Y dígale que deje de mentir». Tomó la mano de su madre y se marchó, dejando al abogado enfurecido en el pasillo. La victoria se sentía monumental. Una historia de David contra Goliat,
que había tenido lugar en una pequeña sala de tribunal. Durante algunos días, un frágil sentido de esperanza regresó a su pequeño apartamento. El dinero del fallo, una vez que llegara, sería suficiente para cubrir la renta y las facturas médicas más urgentes. Era un salvavidas, pero el cheque nunca llegó. Pasó una semana, luego 2. Abby llamó a la secretaría del tribunal, que confirmó que el fallo había sido procesado. El retraso estaba del lado del juez Croft. Simplemente se negaba a pagar. Era un acto mezquino y arrogante de desafío. Él estaba por encima de las reglas. Él era la ley. La salud de Eleanor empeoró drásticamente. El estrés de la situación era veneno, debilitando aún más su frágil cuerpo. El médico dijo que necesitaba una nueva serie de costosos tratamientos que no podían costear sin el dinero de la indemnización. La montaña de deudas crecía más, proyectando una sombra oscura sobre su pequeña victoria. Abby sentía de nuevo el fuego familiar de la ira y la injusticia ardiendo en su interior. El juez Croft no era solo un abusador, era cruel. Estaba tratando de quebrarlas, de hacerlas sufrir por atreverse a enfrentarlo. La voz de su abuelo volvió a ella, una presencia calma y firme en medio del caos de sus pensamientos. A veces la mayor fortaleza del enemigo también es su mayor debilidad. Un hombre arrogante siempre deja un rastro. Un rastro. Abby sabía que no podía enfrentarlo directamente otra vez en un tribunal. Él estaría preparado esta vez, usaría su poder e influencia para aplastarlas. Tenía que encontrar otra forma. Tenía que seguir su rastro. Su mente volvió al despacho del juez. La vasta biblioteca, el escritorio de caoba, el reloj de péndulo. Había pasado incontables horas en esa habitación, esperando a que su madre terminara su trabajo. Conocía su distribución, su contenido. Su mente, esponja de detalles, comenzó a filtrar recuerdos. Recordó la naturaleza meticulosa del juez. Guardaba registros de todo. Sus libros de contabilidad, encuadernados en cuero verde oscuro, estaban en un estante específico, justo al lado del globo terráqueo antiguo. Siempre había sido muy reservado con esos libros. Una vez, cuando Abby tomó uno por curiosidad, él había reaccionado con una ferocidad sorprendente. «Nunca los toques», le había ordenado. En aquel momento pensó que solo era protector con sus pertenencias costosas. Ahora se preguntaba si en realidad protegía algo más. Una idea, temeraria y peligrosa, comenzó a formarse en su mente. Era un plan desesperado, nacido del amor de una hija y de una furia justa. Sabía que era incorrecto, sabía los riesgos. Pero cuando miraba a su madre, pálida y debilitándose en el sillón, comprendía que no tenía otra opción. Tenía que volver a esa casa. Tenía que ver qué escondían esos libros de cuero verde. La finca Croft era una fortaleza, muros altos, cámaras de seguridad y un sistema de alarma de última generación. Entrar a la fuerza era imposible. Pero Abby no pensaba en irrumpir. Pensaba en ser dejada entrar. El juez organizaba una gala benéfica anual en su casa. Era un gran evento social al que asistían las figuras más ricas y poderosas de la ciudad. También era servido por una empresa de catering que contrataba personal temporal. Con lo último de su dinero de emergencia, Abby compró un sencillo uniforme blanco y negro en una tienda de segunda mano. Encontró el nombre de la empresa de catering en línea, y con un poco de ingeniosa ingeniería social, hizo una llamada fingiendo ser una estudiante de cocina, confirmando una práctica laboral. Así supo la hora de llegada del personal del evento. La noche de la gala, Abby puso en marcha su plan. El corazón le golpeaba en el pecho mientras se deslizaba entre la fila de empleados que llegaban por la entrada de servicio. Era un fantasma, una niña pequeña en un uniforme sencillo, con el rostro oculto tras la bandeja de copas de champán que cargaba. Nadie le prestó atención. Era invisible, como lo había sido durante años en el despacho del juez. La casa estaba transformada. Música flotaba desde el salón de baile. El aroma de perfume caro y comida exquisita llenaba el aire. Abby se movía entre la multitud, sus ojos escaneando, observando.
Vio al juez Croft en su elemento, riendo con senadores y directores ejecutivos, la imagen misma del encanto y la integridad. La visión de él, tan confiado e intocable, hizo que el estómago de Abby se encogiera. Su misión era clara. Necesitaba llegar al despacho. Estaba en el segundo piso, al final del ala oeste, un santuario privado al que los invitados no tenían acceso. Encontró un pasillo tranquilo y sacó de su bolsillo un pequeño cartel doblado. Baño cerrado temporalmente por limpieza. Lo colocó al pie de la gran escalera. Era una distracción sencilla, pero podía darle unos minutos preciosos. Su corazón latía con fuerza a cada paso mientras subía las escaleras alfombradas. La música y las risas de la fiesta abajo comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por el pesado y solemne silencio de los aposentos privados. Llegó a la puerta del despacho. No estaba cerrada con llave. Se deslizó dentro y cerró suavemente la puerta tras ella. La habitación estaba tal como la recordaba. El olor a libros antiguos y cera de limón. La luz de la luna filtrándose por las altas ventanas. El reloj de péndulo marcaba con constancia en la esquina. Testigo silencioso. Se movió rápido, sus pies silenciosos sobre la alfombra gruesa. Fue directo al estante y encontró la fila de libros contables de cuero verde oscuro. Sus dedos temblaban al sacar uno. Lo abrió sobre el escritorio, el mismo que su madre había pulido durante tantos años. Las páginas estaban llenas de columnas de números y nombres. Al principio parecía un simple registro de inversiones y gastos. Pero Abby vio algo más. Patrones. Nombres de empresas fantasma que reconocía de su investigación en la biblioteca. Pagos repetidos a cuentas en el extranjero. Transferencias entre entidades aparentemente sin relación. Era una red compleja de transacciones diseñada para confundir, para ocultar la verdad. Pero Abby vio más que números. Vio nombres. Nombres de constructoras que habían ganado contratos municipales. Nombres de otros jueces, de políticos, y junto a ellos, cifras, sumas enormes de dinero. No era solo un libro contable, era un registro de sobornos, un plano de corrupción a gran escala. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Esto era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo del trabajo de su madre. Era una conspiración a nivel de ciudad, un fraude de cientos de millones de dólares. Y el juez Harrison Croft estaba en el mismísimo centro de todo. Sabía que no podía llevarse el libro. Eso sería robo, la convertiría en criminal. Su abuelo le había enseñado a ser más inteligente que eso. La mejor arma es la que tu enemigo te da. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en el escáner e impresora de alta tecnología del juez, el que usaba para sus documentos legales. Trabajó rápido. Sus manos volaban sobre los botones. Escaneó página tras página, con el corazón martilleando en sus oídos. La máquina zumbaba suavemente, un sonido que parecía tan fuerte como un disparo en el silencio. Guardó los archivos digitales en una diminuta memoria USB encriptada que había traído, un dispositivo que había aprendido a usar en un libro de espionaje moderno. Justo cuando se estaba escaneando la última página, escuchó pasos en el pasillo. El pánico la invadió. Rápidamente cerró el libro, lo devolvió exactamente a su lugar en el estante y tomó la memoria. El pomo comenzó a girar. No había dónde esconderse. La sala era amplia, con pocos muebles donde pudiera ocultarse siquiera una niña. Hizo lo único que se le ocurrió. Se lanzó detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que flanqueaban la gran ventana, presionándose contra el cristal frío. La puerta se abrió y el juez Croft entró. No estaba solo. Con él venía otro hombre, un rostro que Abby reconoció por las noticias. Era el senador Thompson, un hombre que predicaba valores familiares y responsabilidad fiscal. Te lo digo, Harrison, la investigación se está acercando demasiado, dijo el senador, su voz baja y preocupada. Esa reportera, esa mujer Miller, está hurgando en los contratos de obras públicas. Está haciendo preguntas sobre el proceso de licitación. El juez Croft caminó hasta su escritorio y sirvió 2 copas de brandy. Le entregó una al senador.
Que investigue, dijo el juez con voz tranquila y arrogante. El rastro documental es un laberinto. Nadie puede descifrarlo. Los libros son una obra maestra de la confusión. Bebió un sorbo de brandy. Además, ¿a quién va a creer un jurado? ¿A un respetado juez federal y a un senador en funciones? ¿O a una periodista sensacionalista? El senador seguía nervioso. ¿Y la criada? ¿La que te demandó? ¿Qué pasa si habla? ¿Y si vio algo todos estos años? Croft soltó la misma risa despectiva que Abby recordaba del día en que había despedido a su madre. ¿La criada? No vio nada. Era parte del mobiliario. Y aunque lo hubiera hecho, ¿quién le creería? Es una mujer enferma, desesperada. Su hija es una delincuente que falsificó pruebas en un tribunal. Ya he ordenado a mi equipo legal que presente una apelación a ese juicio ridículo y que formule cargos contra la niña por perjurio. Para cuando termine con ellas, no tendrán credibilidad alguna. Detrás de la cortina, la sangre de Abby se heló. Él no solo se negaba a pagar. Él planeaba destruirlas, pintarla a ella como una criminal para desacreditarla y protegerse a sí mismo. Los dos hombres terminaron sus copas y su conversación derivó hacia carteras de inversión y casas de vacaciones. Abby contuvo la respiración, rezando para que no miraran hacia la ventana. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, abandonaron el despacho, cerrando la puerta tras ellos. Abby esperó, el cuerpo tembloroso, hasta asegurarse de que se habían ido. Se deslizó fuera de detrás de la cortina, con la diminuta memoria USB apretada en su mano. Le parecía tan pesada como un bloque de cemento. Era su única arma. Lo era todo. Salió sigilosamente del despacho y bajó las escaleras. Su invisibilidad era su único escudo. Se mezcló de nuevo con el personal de catering. Su rostro era una máscara de neutralidad ensayada. Salió por la puerta de servicio hacia el aire fresco de la noche. Sin mirar atrás, tenía la evidencia. Tenía la verdad. Pero mientras las crueles palabras del juez resonaban en su mente, comprendió que tener la verdad y lograr que otros la creyeran eran dos cosas muy distintas. Él era un juez poderoso. Ella solo era la hija de una criada. Él ya estaba pintándola como mentirosa. ¿Cómo podía una niña de 13 años convencer al mundo de que el hombre más poderoso de la ciudad era un criminal? La próxima batalla no se libraría en un tribunal. Se libraría por la verdad misma, y ella iba a necesitar aliados. Caminó a casa a través de la ciudad dormida. La adrenalina de su infiltración fue cediendo lentamente a un cansancio profundo y a un miedo helador. Las palabras del juez resonaban en su cabeza. Su hija es una delincuente. Ya he ordenado que presenten cargos por perjurio contra ella. No solo iba a luchar contra ella, iba a borrarla. Iba a convertirla en criminal ante los ojos de la ley, haciendo que todo lo que dijera, cualquier evidencia que presentara, quedara sin valor. Sabía que no podía acudir a la policía. Los libros contables implicaban a docenas de personas poderosas, incluidos agentes de policía y fiscales. El sistema no solo estaba roto, estaba comprado. Entregar la memoria a las autoridades sería como devolverle un arma a su enemigo. Solo había un nombre que ofrecía una pizca de esperanza. Miller, la periodista a la que el senador temía. Esa reportera, esa mujer Miller, está hurgando, había dicho. Miller ya estaba en la pista, solo no tenía el mapa. Abby tenía el mapa. A la mañana siguiente, Abby la encontró en la biblioteca pública, no en persona, sino en los archivos digitales. Su nombre era Rachel Miller, periodista de investigación del periódico independiente más grande de la ciudad, The Clarion. Tenía fama de ser implacable, un sabueso que se aferraba a las historias de corrupción pública y no soltaba hasta derribarlas. Había destituido a un concejal por sobornos y expuesto a un empresario que contaminaba un río local. Era exactamente la aliada que Abby necesitaba. Encontrarla era una cosa, contactarla era otra. Abby no podía simplemente presentarse en las oficinas del Clarion. El juez Croft tendría gente vigilando y escuchando. Su abuelo le había contado historias de la guerra,
sobre códigos y puntos muertos, sobre cómo pasar información de forma segura cuando el enemigo estaba en todas partes. Tendría que ser igual de cuidadosa. Creó una cuenta de correo anónima en la biblioteca, usando una computadora pública y una serie de servidores proxy para ocultar su ubicación, una técnica que había aprendido en uno de los libros de ciberseguridad del propio juez. Escribió un mensaje breve y críptico a la dirección pública de Rachel Miller. Asunto: un mapa para tu viaje. Mensaje: estás excavando en busca de un tesoro, pero estás en la parte equivocada del bosque. El verdadero tesoro está enterrado mucho más profundo, al pie del árbol más viejo. Puedo darte el mapa si lo quieres. Publica un pequeño anuncio en los clasificados de tu periódico. El anuncio debe ser por un relicario de oro perdido. Valor sentimental. Incluye un número de teléfono de un celular desechable. Llamaré el martes a las 3 p.m. Ven sola. Presionó enviar, con el dedo flotando un momento sobre el ratón. Eso era todo. Estaba saliendo de las sombras. El riesgo era inmenso. ¿Y si Miller también era corrupta? ¿Y si entregaba la información al juez? Era un salto de fe, una apuesta a la integridad de una desconocida. Durante 2 días, Abby vivió en un estado de ansiedad suspendida. Revisaba la edición digital del Clarion cada hora. Su madre, Eleanor, notó el cambio en ella. Abby estaba callada, retraída, con el peso de su secreto visible en sus pequeños hombros. «Abby, ¿qué pasa?», preguntó Eleanor, con voz llena de preocupación. «Casi no has comido. ¿Es por el juez? ¿Por el dinero?». Abby quería contarle todo, liberar de sus hombros el aterrador conocimiento que cargaba, pero no podía. Su madre ya estaba demasiado frágil. Esto la rompería. Así que Abby solo negó con la cabeza y forzó una sonrisa. «Solo estoy pensando, mamá. Estoy trabajando en un nuevo plan». El domingo por la mañana apareció escondido en los clasificados entre un anuncio de una cortadora de césped usada y otro de un loro perdido. Un pequeño aviso de 2 líneas. Relicario de oro perdido. Valor sentimental. Si lo encuentra, por favor llame al 555182. El corazón de Abby dio un brinco. Rachel Miller había recibido el mensaje. La reunión estaba en marcha. Los siguientes 2 días fueron los más largos de la vida de Abby. Compró un teléfono desechable barato con el último dinero que le quedaba. Recorrió distintos lugares hasta decidirse por un parque público muy concurrido. Allí habría gente por todas partes, testigos. Era más seguro que un sitio aislado. Su abuelo también le había enseñado eso. Nunca te encuentres con un contacto desconocido en un lugar que él elija. Siempre controla el entorno. El martes, exactamente a las 2:55 p.m., Abby se sentó en un banco frente a un estanque de patos. Apretaba el teléfono en su mano sudorosa. Llevaba una sudadera con capucha y una gorra, intentando pasar lo más desapercibida posible. Vio a una mujer entrar en el parque hablando por teléfono. La mujer tenía el cabello castaño rojizo recogido en un moño desordenado y llevaba un abrigo arrugado. Lucía cansada, estresada y exactamente igual a las fotos que Abby había visto en internet. Era Rachel Miller. A las 13:00 en punto, Abby marcó el número. Rachel se detuvo, interrumpiendo su conversación de inmediato, y contestó la llamada. «¿Hola? Llevas una bufanda verde», dijo Abby con la voz disfrazada, más grave de lo normal. «Estás de pie cerca del vendedor de perritos calientes». Al otro lado de la línea, los ojos de Rachel recorrieron el parque. «¿Quién eres?» «Tengo el mapa que estás buscando», dijo Abby. «Lo prueba todo. Los contratos de obras públicas, los sobornos, todo. Todo conduce al juez Harrison Croft». Al otro lado se escuchó una respiración entrecortada. «¿Cómo sé que esto no es una trampa?» «No lo sabes», admitió Abby. «Pero el senador que investigas tiene miedo de lo que yo tengo, y también el juez. Eso debería bastar». «¿Dónde quieres que nos encontremos?», preguntó Rachel, ahora con una voz aguda de concentración profesional.
Ya nos estamos encontrando, dijo Abby. Te estoy mirando en este momento. Pero no vamos a hablar cara a cara. Es demasiado peligroso. Ve a la biblioteca pública. En la sección de no ficción, pasillo 7B, hay un libro grande sobre la historia del Imperio Romano. La memoria USB está dentro. Está encriptada. La contraseña es el apellido del hombre que procesó los juicios de Nuremberg. Era una prueba. Una verdadera periodista de investigación sabría el nombre. Hubo una pausa. Entonces Rachel respondió: Jackson, Robert Jackson. Estaré en contacto, dijo Abby y colgó. Observó cómo Rachel Miller, con una expresión de asombro en el rostro, se daba la vuelta y salía apresuradamente del parque. Abby esperó 10 minutos completos, asegurándose de que nadie la seguía, antes de desaparecer entre la multitud, un fantasma en la tarde. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de nerviosa anticipación. Abby se quedó en casa viendo las noticias, actualizando la página del Clarion, esperando el terremoto. La condición de Eleanor empeoró. Llegó un nuevo aviso del casero, una advertencia formal de desalojo. El juez apretaba el cerco, asfixiándolas desde todos los frentes. Entonces, el jueves por la mañana, la historia estalló. El titular en primera plana del Clarion era explosivo, impreso con la fuente más grande que Abby había visto en su vida. Juez y senador implicados en fraude de $500 millones a nivel ciudad. El artículo de Rachel Miller era una obra maestra del periodismo de investigación. Exponía la conspiración completa con minucioso detalle, respaldado por copias escaneadas de las páginas de los libros contables que Abby había proporcionado. La noticia fue recogida de inmediato por medios nacionales. La ciudad cayó en el caos. El FBI anunció una investigación federal. La oficina del senador Thompson emitió una frenética negación. Los despachos del juez Croft permanecieron en silencio. Abby y Eleanor miraban los reportajes en su pequeño televisor, sus rostros iluminados por la pantalla parpadeante. Eleanor miró a su hija, con los ojos llenos de una comprensión repentina. «Abby», susurró con voz temblorosa. «Lo que dicen los libros, ¿fuiste tú?» Abby simplemente asintió. Las lágrimas que había contenido durante semanas por fin rodaron por sus mejillas. Eleanor la estrechó en un abrazo feroz, uno lleno de terror y de un orgullo abrumador. «Mi valiente niña», sollozó suavemente. «Mi valiente, valiente niña». La victoria, sin embargo, estaba lejos de estar completa. El juez era un animal acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos. Mientras el FBI construía su caso, Croft seguía siendo un juez federal. Todavía tenía poder, y lo iba a usar. Esa misma tarde, un golpe seco y oficial sonó en la puerta de su apartamento. 2 policías uniformados estaban en el pasillo. Uno levantó una orden judicial. «¿Abigail Peterson?», preguntó el agente con voz plana y sin emoción. «Sí», respondió Abby, sintiendo cómo se le hundía el corazón. «Está arrestada». «¿Arrestada?», gritó Eleanor corriendo hacia la puerta. «¿Por qué?». «Por allanamiento de morada, robo de propiedad privada y perjurio», recitó el oficial, evitando mirarlas a los ojos. Sacó un par de esposas que brillaron bajo la tenue luz del pasillo. El metal frío brillaba bajo la tenue luz del pasillo. El juez Croft estaba haciendo su jugada. No podía ganar en la corte de la opinión pública, así que ibas a arrastrar a Abby a su corte, aquella en la que aún hacía las reglas, y destruirla. La heroína de la ciudad estaba a punto de ser marcada como una delincuente común. Su madre lanzó un grito desgarrador e intentó avanzar, pero el segundo oficial levantó una mano firme para detenerla. «No pueden hacer esto. Es solo una niña», suplicó Eleanor, con la voz quebrada. Ella fue quien dijo la verdad. «Señora, por favor retroceda», dijo el agente, con un tono no cruel, pero sí resuelto. «Tenemos una orden. Solo hacemos nuestro trabajo». Abby permaneció inmóvil, sintiendo cómo la frialdad del acero se le filtraba en la piel. Miró del rostro aterrorizado de su madre a las caras impasibles de los oficiales.
Ese era el poder del juez Croft. No se trataba solo de dinero o influencia. Era el poder de invertir la realidad, de transformar a una heroína en criminal con una sola hoja de papel. Las palabras de su abuelo volvieron a ella. No era una lección estratégica esta vez, sino una advertencia dura que le había dado sobre la naturaleza de los hombres poderosos. Cuando les quitas la reputación, no se detendrán ante nada para quitarte la libertad. La sacaron del apartamento por el pasillo débilmente iluminado y hacia la noche. Los vecinos se asomaban por sus puertas, con expresiones de confusión y miedo. Abby mantuvo la cabeza erguida, su rostro una máscara de calma que no sentía. Se negó a darle al juez la satisfacción de verla llorar. La comisaría era un entorno duro y estéril, con luces fluorescentes, paredes beige y olor a desinfectante. La metieron en una pequeña sala sin ventanas. El proceso fue un borrón deshumanizante de huellas dactilares, fotografías y preguntas a las que se negó a responder. Conocía sus derechos, aprendidos en los mismos libros que el juez guardaba en su biblioteca. Pidió un abogado. La ironía era aplastante. Ella, que acababa de exponer una conspiración masiva, era tratada como una delincuente común, mientras los verdaderos criminales se sentaban en sus mansiones, protegidos por el mismo sistema que ahora la procesaba como una pieza de evidencia. La noticia de su arresto se esparció como pólvora. Fue una jugada audaz y chocante del juez Croft, y le salió espectacularmente mal. El público, que había aclamado a Abby como una joven heroína, estaba indignado. ¿Cómo podía ser que la chica que destapó el mayor escándalo de la ciudad fuese la que estaba esposada? Los manifestantes empezaron a reunirse fuera de la comisaría, sus números creciendo con cada hora. Llevaban carteles que decían: «Liberen a Abby Peterson y justicia para la chica que se atrevió». Rachel Miller, la periodista, se convirtió en un torbellino de furia y acción. Su teléfono no dejaba de sonar desde que estalló la historia. Pero al enterarse del arresto de Abby, lo dejó todo. Sabía que era la represalia del juez, un intento desesperado y brutal de silenciar a su acusadora. Llamó al mejor abogado de la ciudad, una leyenda de los derechos civiles llamado Samuel Page. Samuel Page era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y ojos que habían visto lo peor y lo mejor de la humanidad. Había dedicado su vida a luchar por los desfavorecidos, por los sin voz, por las víctimas de un sistema que a menudo favorecía a los ricos y poderosos. Había leído la historia de Rachel y ya estaba cautivado por el caso. La noticia del arresto de la niña de 13 años fue toda la motivación que necesitaba. Llegó a la comisaría poco después de la medianoche, y su sola presencia impuso respeto inmediato. Entró en la pequeña sala donde retenían a Abby. Ella levantó la vista, el rostro pálido, pero los ojos desafiantes. «Abigail Peterson», dijo él, con una voz profunda y tranquilizadora. «Mi nombre es Samuel Page. Soy tu abogado». Por primera vez en toda esa noche, Abby sintió un destello de esperanza. Ya no estaba sola. A la mañana siguiente, la audiencia inicial de Abby fue la noticia más grande del país. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, cámaras de televisión y simpatizantes. Cuando Abby entró, aún con su sudadera y vaqueros, un murmullo de apoyo recorrió la galería. Se veía tan pequeña, tan joven, de pie ante el estrado de la jueza. El juez Croft, por supuesto, no presidía. Quien estaba en el estrado era una mujer llamada María Sánchez, conocida por su aguda inteligencia y su carácter firme. El fiscal, un hombre elegido cuidadosamente por los aliados de Croft en la oficina del fiscal de distrito, presentó los cargos con dramatismo: allanamiento de morada, robo y perjurio. Pintó a Abby como una niña problemática, una delincuente, una mentirosa que había inventado una historia descabellada para difamar a un juez respetado. Cuando terminó, Samuel Page se puso de pie. No fue dramático, fue calmado. Su voz estaba llena de una ira tranquila y justa. «Su señoría», comenzó, «lo que la fiscalía acaba de describir no es una serie de crímenes. Es una obra de ficción,
Un relato desesperado y malicioso fabricado por un hombre culpable, Harrison Croft, para intimidar a una testigo en una investigación federal. Y miró directamente al fiscal. La fiscalía habla de allanamiento de morada, pero la escena del supuesto crimen es un lugar que mi clienta conocía íntimamente, donde su madre trabajó durante 15 años. Hablan de robo, pero no se sustrajo nada. La información de la memoria USB fue copiada, no tomada. Era evidencia de una conspiración criminal masiva. Evidencia que, de hecho, el FBI está usando ahora para derribar hasta algunos de los hombres más poderosos de esta ciudad. Hicieron una acusación de perjurio, pero la supuesta mentira era sobre una fotografía que en ese mismo tribunal se demostró que era una falsificación. El único perjurio fue cometido por el equipo legal de Croft al presentar esa prueba fraudulenta. El abogado Samuel Page se dirigió a la jueza Sánchez. Su señoría, quien debería estar en esposas en esta sala es Harrison Croft. En lugar de eso, ha manipulado el sistema para perseguir a una niña, cuyo único delito fue decir la verdad. Nos declaramos no culpables y pedimos su liberación inmediata. La sala quedó en silencio. La jueza Sánchez miró a Abby y luego a los documentos frente a ella. Era consciente de que el caso era una batalla política entre una vieja guardia corrupta y la justicia. Con voz firme declaró: «La fianza se fija en $1». Fue un gesto simbólico, un golpe directo contra la fiscalía y contra Croft. Además, dictó una orden de silencio para todas las partes. Este caso se juzgará en un tribunal, no en los medios. La liberación fue una victoria, pero la guerra no había terminado. Croft planeaba usar el sistema legal para desgastarlas, enterrándolas en mociones y audiencias que podían durar años. Mientras tanto, Abby y Eleanor quedaron en medio de una tormenta mediática nacional. Sus rostros estaban en todos los canales y comenzaron a recibir donaciones de todo el país. Rachel Miller y Samuel Page organizaron un fondo que permitió pagar los tratamientos médicos que Eleanor tanto necesitaba. Por primera vez, recibía la atención de los mejores doctores, gracias a la generosidad de miles de desconocidos que creían en Abby. Pero la amenaza del juicio seguía. La estrategia de Croft era clara. No intentaba refutar el fraude, sino atacar las acciones de Abby. Sostenía que, aunque sus intenciones fueran nobles, había quebrantado la ley para obtener pruebas y que por ello los escaneos debían excluirse. Si lo lograba, el caso del FBI se debilitaba y los cargos contra Abby prosperarían. Intentaba usar la letra de la ley para sofocar su espíritu. Abby sentía el peso de todo aquello. Era solo una niña que amaba los libros y a su madre. Pero ahora el destino de la ciudad y su libertad recaían en sus hombros. Pasaba los días con Samuel repasando cada detalle de la casa Croft. Él estaba impresionado por su inteligencia y memoria total, por su capacidad de ver lo que otros no. En una de esas sesiones, Abby recordó algo que antes había parecido insignificante. Una discusión telefónica que escuchó semanas antes del despido de su madre. Croft gritaba: «La transferencia tiene que ser irrastreable. Usad el fondo de veteranos. Nadie revisa esas cuentas. Es un agujero negro». En ese momento no lo entendió, pero al contárselo a Samuel, adquirió un nuevo y siniestro sentido. El Fondo de Veteranos era una organización destinada a ayudar a excombatientes necesitados, y su propio abuelo había donado toda su vida. Los ojos de Samuel brillaron con una fría certeza. Croft, que además era veterano y miembro de la junta de ese fondo, estaba robando a los suyos. No solo era un defraudador, era un traidor que se enriquecía a costa de hombres como el abuelo de Abby. Ella supo entonces, con absoluta convicción, que había encontrado la clave que no solo ganaría el caso, sino que sería el golpe final y devastador contra Harrison Croft. El descubrimiento del Veterans Fund fue más que una nueva pieza de evidencia, fue un rayo moral. Samuel Page y Rachel Miller comprendieron al instante su poder. Ya no se trataba de un delito financiero complejo, sino de un hombre robando a los héroes de la nación, a la memoria de hombres como Arthur Peterson,
Era una traición que todos podían entender. El siguiente titular de Rachel Miller en The Clarion fue devastador. El juez Croft, acusado de saquear el fondo benéfico de veteranos. Detalló cómo Croft supuestamente había desviado millones del fondo, usando la caridad como un agujero negro para lavar dinero. El artículo incluía una foto del abuelo de Abby con su viejo uniforme militar, símbolo de las mismas personas a las que Croft había traicionado. La reacción pública fue visceral. Las protestas pasaron de cientos a miles. Los grupos de veteranos emitieron declaraciones de condena. La presión sobre el FBI se volvió inmensa. Croft, antaño un titán de la ciudad, ahora era un paria. El día del juicio de Abby fue un circo mediático. El plan de Croft seguía en marcha. Condenar a Abby, desacreditarla como testigo y envenenar la evidencia que había descubierto. La fiscalía presentó su caso primero, construyendo metódicamente un argumento de que, según la estricta letra de la ley, Abby era culpable. Se apoyaban en un principio legal frío. Los fines no justifican los medios. Entonces, Samuel Page se levantó. La defensa llama a Abigail Peterson al estrado. Un silencio cayó mientras Abby caminaba hacia el estrado de los testigos. Parecía pequeña en la gran silla de madera, pero al prestar juramento su voz fue clara y firme. Samuel empezó con suavidad, preguntando por su madre y su abuelo, pintando un cuadro no de intención criminal, sino del amor desesperado de una hija. Abby, preguntó, ¿por qué volviste a la casa del juez Croft esa noche? Abby miró al jurado. Porque intentaba destruir a mi madre, dijo. Mintió sobre ella e iban a acusarme a mí de ser una criminal solo por decir la verdad. Sabía que era un abusador, pero comprendí que era algo mucho peor. Tenía que descubrir por qué. Samuel la guió a través del descubrimiento de los libros contables. Ella explicó el complejo fraude en términos simples, mostrando toda su extraordinaria inteligencia. Finalmente, le preguntó por el Veterans Fund. Abby relató cómo escuchó al juez Croft gritar por teléfono, hablando de usar el fondo como un agujero negro. Una ola de repulsión recorrió la sala. El contrainterrogatorio del fiscal fue brutal. Intentó torcer sus palabras para retratarla como una niña vengativa que se creía por encima de la ley. Admites que entraste en una residencia privada, ¿verdad? Tronó. Entré por una puerta sin llave para encontrar la verdad, respondió Abby con calma. Admites que copiaste registros financieros privados. Encontré evidencia de una conspiración criminal masiva, contraatacó ella. Decidiste tomarte la justicia por tu mano, la acusó. Abby se detuvo. Recorrió la sala con la mirada y la posó en la silla vacía del juez. ¿La justicia?, dijo. El juez Croft era la justicia en esta ciudad. La usaba como escudo para protegerse y como arma para dañar a personas como mi madre. No me tomé la justicia por mi mano. Llevé la evidencia a quienes realmente podían hacerlo rendir cuentas. Volvió la mirada al jurado, sus ojos azules brillando con feroz honestidad. Mi abuelo fue veterano de guerra. Me enseñó que siempre debes defender lo que es correcto. El juez Croft, un hombre que juró defender la ley, estaba robando a hombres como mi abuelo. Estaba robando a héroes. Si encontrar la prueba de eso es un crimen, concluyó con un susurro poderoso. Entonces soy culpable. La sala quedó absolutamente inmóvil. En ese momento, ella no era una niña ni una acusada. Era la conciencia de la ciudad. El alegato final de Samuel Page fue breve. La ley fue creada para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. No permitan que hoy se retuerza para hacer exactamente lo contrario. El jurado deliberó menos de una hora. Abby estaba de pie junto a su madre y Samuel, cuando el portavoz leyó el veredicto. Eleanor apretaba la mano de su hija. Sobre el cargo de allanamiento, hallamos a la acusada no culpable. Una ola de aplausos estalló. Sobre el cargo de robo, hallamos a la acusada no culpable. Eleanor lloraba abiertamente ahora, lágrimas de alegría. Sobre el cargo de perjurio, hallamos a la acusada no culpable.
La sala explotó. La justicia verdadera e innegable había prevalecido. En el desenlace, el imperio de Croft se derrumbó. Él y sus poderosos aliados fueron procesados. Despojado de su poder, no era más que un criminal enfrentando una condena de por vida en prisión. Meses después, Abby y Eleanor se sentaban en un banco del parque. El sol estaba cálido. La salud de Eleanor había regresado. Las líneas de preocupación en su rostro reemplazadas por una paz tranquila. Un periódico a su lado leía: Croft sentenciado a 30 años de prisión. Al fin terminó, dijo Eleanor en voz baja, colocando su mano sobre la de Abby. Abby miró hacia el estanque de patos. Se rió de mí, dijo en silencio. Pensó que yo no era nada. Eleanor apretó su mano. Él no te vio, Abby, dijo con orgullo. No vio a la nieta de Arthur Peterson. No vio a la persona más inteligente y valiente que jamás he conocido. Abby apoyó la cabeza en el hombro de su madre. La larga batalla había terminado y el silencio ya no era pesado ni opresivo. Ahora era pacífico y merecido. Comenzaba una nueva historia, no de lucha y miedo, sino de esperanza y de la verdad inquebrantable, de que incluso la voz más pequeña, cuando defiende lo correcto, puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y dejarte llevar un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno en coche, o simplemente descansando. Déjame un comentario. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle like y suscribirte, marca una gran diferencia. Siempre buscamos mejorar nuestras historias, así que también puedes dejar tus sugerencias en los comentarios.